El camino del despertar, una historia de transformación. En una bulliciosa ciudad moderna, vivía un hombre llamado Martín que parecía tenerlo todo, un trabajo exitoso, un apartamento elegante y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, sentía un vacío inexplicable que ninguna posesión material podía llenar. Sus días transcurrían en una nebulosa de reuniones interminables, correos electrónicos urgentes y una constante sensación de estar corriendo hacia ninguna parte. Una tarde lluviosa de otoño, mientras esperaba el metro, Martín observó a un anciano sentado en un banco. A diferencia de todos los demás que corrían de un lado a otro con sus teléfonos en mano, este hombre simplemente permanecía quieto, con una expresión de profunda paz en su rostro. Sus ojos brillaban con una claridad que Martín no había visto en años. Intrigado, se acercó y entabló conversación. El anciano, que había sido monje durante décadas antes de regresar al mundo secular, escuchó pacientemente mientras Martín desahogaba sus frustraciones. Con una sonrisa amable, el sabio le contó una historia que cambiaría su vida para siempre. La parábola del bambú. Había una vez un joven agricultor impaciente, comenzó el anciano, que plantó semillas de bambú en su tierra. Día tras día, regaba y cuidaba el terreno, pero nada parecía crecer. Pasaron meses, luego años. 1, 2, 3, 4, 5 años de cuidados constantes sin ver ningún brote. Sus vecinos se burlaban, diciendo que había desperdiciado su tiempo y recursos. Pero en el 6.º año, algo extraordinario sucedió. De repente, el bambú comenzó a crecer. En solo 6 semanas, alcanzó una altura de 90 pies. Lo que nadie podía ver era que durante esos 5 años, el bambú había estado desarrollando un extenso sistema de raíces bajo tierra, preparándose para su explosivo crecimiento. El anciano miró fijamente a Martín y añadió, la transformación verdadera funciona de la misma manera. No es instantánea ni superficial. Requiere que primero fortalezcas tus raíces internas. Esas palabras resonaron profundamente en Martín. Esa noche, por primera vez en años, no encendió la televisión ni revisó sus redes sociales. En su lugar, se sentó en silencio y reflexionó sobre su vida. El despertar de Martín. Los días siguientes, Martín comenzó a buscar al anciano en el mismo lugar. Encontrarlo se convirtió en su nueva misión. Cuando finalmente se reencontraron, le suplicó que le enseñara el camino hacia esa paz que irradiaba. El anciano aceptó, pero con una condición: no te daré respuestas. Te daré prácticas. Las respuestas las encontrarás tú mismo. Primera lección: el silencio de la mañana. La primera enseñanza fue simple pero desafiante. Cada mañana, antes del amanecer, Martín debía sentarse en silencio durante 10 minutos. Solo 10 minutos. Sin música, sin teléfono, sin nada. Solo él y su respiración. Los primeros días fueron tortuosos. Su mente saltaba de pensamiento en pensamiento como un mono enloquecido. Las listas de tareas pendientes invadían su consciencia. Los correos electrónicos que debía responder, las reuniones que debía preparar, las facturas que debía pagar. Pero siguió la instrucción del anciano: cada vez que su mente divagaba, simplemente regresaba a su respiración, sin juzgarse, sin frustración. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Esos 10 minutos se convirtieron en 15, luego en 20. Martín descubrió que podía escanear su cuerpo con su mente, sintiendo las tensiones acumuladas en sus hombros, en su mandíbula, en su estómago. Aprendió a reconocer cómo el estrés se manifestaba físicamente en él. Una mañana, mientras meditaba, experimentó un momento de claridad absoluta. Por unos instantes, su mente se quedó completamente en blanco, sin un solo pensamiento. Cuando abrió los ojos, sintió como si hubiera descansado profundamente por primera vez en años. Segunda lección: el frasco de las bendiciones.
El anciano notó el progreso de Martín y le entregó un frasco de vidrio vacío y una libreta pequeña. Cada día, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. No importa cuán pequeñas sean. Luego, coloca el papel en este frasco. Martín se sintió escéptico. ¿Cómo podría algo tan simple hacer alguna diferencia? Pero había aprendido a confiar en la sabiduría del anciano. La primera noche, sentado frente a su escritorio, Martín dudó. Su día había sido difícil. Un cliente importante había cancelado un contrato, su jefe lo había reprendido, el tráfico había sido horrible. ¿De qué podría estar agradecido? Entonces recordó el canto de un pájaro que había escuchado esa mañana durante su meditación. Escribió, el canto del petirrojo. Pensó más. El café caliente que me preparó mi vecina. Y finalmente, la sonrisa del niño en el ascensor. Noche tras noche, llenó su frasco. Hubo días en que le resultaba fácil encontrar cosas por las que agradecer. Otros días, tenía que esforzarse, buscando incluso las bendiciones más pequeñas, el agua tibia de la ducha, sus zapatos cómodos, la llamada de un viejo amigo. Después de un mes, algo notable sucedió. Martín comenzó a buscar activamente cosas por las que estar agradecido durante el día. Su perspectiva cambió. En lugar de enfocarse en lo que faltaba o en lo que salía mal, empezó a notar la abundancia que siempre había estado presente pero que había sido invisible para él. Tercera lección, las semillas de la bondad. Un día, mientras caminaban por el parque, el anciano se detuvo frente a un hombre sin hogar que sostenía un cartel pidiendo ayuda. Sin decir palabra, se acercó, se sentó junto a él y conversaron durante varios minutos. Antes de irse, le dio algo de dinero y le estrechó la mano con genuino respeto. Martín observó, conmovido por la sencillez y la dignidad del gesto. La bondad, explicó el anciano mientras reanudaban su caminata, no es un lujo reservado para cuando tenemos tiempo o recursos extra. Es el tejido mismo de una vida significativa. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, genera ondas que se expanden más allá de lo que podemos ver. Le propuso un desafío, realizar un acto de bondad cada día durante un mes. No tenían que ser grandes gestos. Podía ser sostener la puerta para alguien, ofrecer su asiento en el metro, enviar un mensaje de aprecio a un colega, o simplemente sonreír genuinamente a un extraño. Martín aceptó el desafío. Al principio, planificaba sus actos de bondad, pensándolos meticulosamente. Pero con el tiempo, se volvieron espontáneos y naturales. Pagó el café de la persona detrás de él en la fila. Ayudó a una anciana a cargar sus bolsas de compras. Dejó notas de agradecimiento para el personal de limpieza en su oficina. Lo que más le sorprendió fue cómo estos pequeños actos lo transformaron a él. Cada vez que hacía algo amable, sentía una calidez en su pecho, una conexión con la humanidad compartida. Su irritabilidad crónica comenzó a desvanecerse. La gente en su vida notaba el cambio. ¿Qué te pasó?, le preguntó un colega. Pareces diferente. Más ligero. Cuarta lección, el ancla del presente. Una tarde, mientras Martín compartía sus frustraciones sobre un proyecto laboral que le preocupaba, el anciano lo interrumpió suavemente. ¿Ese proyecto es hoy? No, es el próximo mes. Entonces, ¿por qué dejas que te robe este momento? El anciano le enseñó una técnica simple pero poderosa. En cualquier momento en que se sintiera abrumado por pensamientos del pasado o ansiedad por el futuro, debía detenerse y practicar el anclaje de los sentidos, identificar 5 cosas que pudiera ver, 4 que pudiera tocar, 3 que pudiera oír, 2 que pudiera oler, y 1 que pudiera saborear. Martín comenzó a practicarlo religiosamente. En medio de una reunión estresante, se detenía mentalmente, el brillo de la luz en la ventana, la textura de la mesa bajo sus manos, el zumbido del aire acondicionado, el aroma del café, el sabor residual de su almuerzo. Instantáneamente, se sentía anclado,
presente, capaz de responder en lugar de reaccionar. También adoptó el caminar consciente. Cada día, durante su trayecto de regreso a casa, elegía caminar las últimas 2 cuadras en lugar de tomar el metro. Con cada paso, sentía el contacto de sus pies con el suelo. Observaba las tiendas, los árboles, las personas, sin juzgar, simplemente observando. Su respiración se sincronizaba con sus pasos. Estos momentos se convirtieron en sus favoritos del día. Quinta lección: el ritmo de la vida. La respiración, dijo el anciano una tarde, es el puente entre tu cuerpo y tu mente. Es lo único que puedes hacer tanto consciente como inconscientemente. Dominar tu respiración es dominar tu estado interno. Le enseñó la técnica 4-7-8, inhalar por la nariz durante 4 segundos, retener el aire 7 segundos, exhalar por la boca durante 8 segundos. 4 ciclos, especialmente antes de dormir o en momentos de estrés intenso. Martín era escéptico al principio. ¿Cómo podía algo tan simple ser tan efectivo? Pero la primera vez que lo probó antes de una presentación importante, notó la diferencia inmediata. Su corazón acelerado se calmó. Su mente ansiosa se aclaró. Sus manos dejaron de temblar. Comenzó a usar esta técnica antes de cada reunión importante, cada conversación difícil, cada momento en que sentía que el estrés amenazaba con abrumarlo. Se convirtió en su herramienta secreta, su botón de reinicio personal. Sexta lección: la arquitectura de los sueños. Tu mente, explicó el anciano un día mientras observaban el atardecer, no distingue completamente entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas realmente. Los atletas de élite lo saben. Los grandes artistas lo saben. Y ahora, tú también lo sabrás. Le enseñó la práctica de la visualización creativa. Cada noche, después de su meditación, Martín debía dedicar 5 minutos a visualizarse alcanzando sus metas más importantes. No solo el resultado final, sino el proceso completo. Debía imaginarlo con todos sus sentidos: ¿qué vería? ¿Qué escucharía? ¿Qué sentiría? ¿Qué sabor tendría ese éxito? Además, le sugirió crear un mapa de visión. Martín pasó una tarde recortando imágenes de revistas que representaban sus objetivos, viajes que deseaba hacer, habilidades que quería desarrollar, la versión de sí mismo que aspiraba a ser. Colocó estas imágenes en un tablero junto a su cama. Los primeros días, la práctica se sintió extraña, casi infantil. Pero persistió. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Sus metas dejaron de ser conceptos abstractos y se volvieron tangibles en su mente. Comenzó a notar oportunidades que antes habían sido invisibles para él. Tomaba decisiones alineadas con esa visión sin esfuerzo consciente. 6 meses después, al revisar su mapa de visión, Martín se sorprendió al darse cuenta de que ya había logrado varios de esos objetivos. No de manera mágica, sino porque su mente, habiendo ensayado el camino una y otra vez, lo había guiado naturalmente hacia ellos. Séptima lección: las páginas del alma. El anciano notó que Martín aún cargaba con heridas del pasado, con pensamientos no procesados que circulaban en su mente como aves atrapadas. El papel, dijo, entregándole un cuaderno de cuero, es un confidente perfecto. No juzga, no interrumpe, y te ayuda a ver tus pensamientos con claridad. La instrucción era simple: cada mañana, inmediatamente después de despertar, escribir 3 páginas a mano. Sin censura, sin preocupación por la gramática o la coherencia. Solo un flujo libre de consciencia. Martín adoptó lo que el anciano llamaba el diario de doble columna. En la página izquierda, escribía sus preocupaciones, miedos y problemas. En la derecha, exploraba posibles soluciones, perspectivas alternativas y reflexiones. Los primeros días fueron caóticos. Palabras desordenadas llenaban las páginas, un torrente de pensamientos reprimidos finalmente liberados. Pero con el tiempo, la práctica se volvió reveladora. Martín descubrió patrones en su pensamiento que nunca había notado.
Preocupaciones recurrentes que no tenía base real. Creencias limitantes sobre sí mismo que había adoptado sin cuestionamiento. Escribir se convirtió en su terapia personal. Procesaba sus emociones antes de que se acumularan. Encontraba claridad en situaciones confusas. Descubría soluciones creativas a problemas que antes parecían insolubles. Una entrada en particular marcó un punto de inflexión. Escribió: me he pasado años persiguiendo la aprobación de otros, construyendo una vida que se ve bien desde afuera pero que se siente vacía por dentro. Hoy, comienzo a construir una vida que se sienta bien desde adentro, sin importar cómo se vea desde afuera. Octava lección: el poder del silencio. En su última enseñanza formal, el anciano llevó a Martín a una cabaña en las montañas. Pasarás 24 horas aquí, le dijo. En completo silencio. Sin hablar, sin teléfono, sin libros, sin música. Solo tú y el silencio. Martín sintió pánico. 24 horas enteras sin ninguna distracción. ¿Cómo sobreviviría? Las primeras horas fueron agonizantes. Su mente corría desenfrenadamente. Quería hacer algo, cualquier cosa. Pero no había nada que hacer excepto estar presente. Gradualmente, mientras el día avanzaba, algo extraordinario sucedió. El ruido constante en su mente comenzó a disminuir. Escuchó el viento entre los árboles con una claridad que nunca había experimentado. Observó el movimiento de las nubes con fascinación infantil. Sintió la textura del suelo bajo sus pies con una intensidad nueva. En algún momento de la tarde, sentado junto a un arroyo, Martín experimentó algo que solo podía describir como presencia pura. No estaba pensando en el pasado ni preocupándose por el futuro. Simplemente era. Existía. Y en esa existencia pura, encontró una paz más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido. Cuando el anciano regresó al día siguiente, encontró a Martín con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró Martín. Por primera vez en mi vida, me he encontrado a mí mismo. El renacimiento. Un año después de ese primer encuentro en el metro, Martín era irreconocible. No había cambiado de trabajo ni de ciudad. No había ganado la lotería ni había alcanzado algún logro extraordinario a ojos del mundo. Pero todo había cambiado. Seguía despertándose antes del amanecer, pero en lugar del temor de enfrentar otro día agotador, sentía entusiasmo. Su meditación matinal era tan esencial como respirar. Su frasco de gratitud había sido reemplazado por otro, y luego otro más. Cada día, buscaba oportunidades para la bondad. Vivía presente, respiraba conscientemente, visualizaba sus sueños, escribía sus pensamientos y apreciaba el silencio. Las personas a su alrededor notaban algo diferente en él. Irradiaba una calma que no se veía perturbada fácilmente. Cuando hablaba, lo hacía con una presencia que hacía que otros se sintieran realmente escuchados. Su éxito profesional había mejorado, no porque trabajara más horas, sino porque trabajaba con mayor enfoque y claridad. Pero lo más importante era lo que sentía en su interior. Ese vacío que lo había perseguido durante años se había llenado. No con posesiones o logros externos, sino con algo mucho más valioso: paz interior, propósito y conexión genuina con la vida misma. El ciclo continúa. Un día, mientras esperaba el metro en el mismo banco donde había conocido al anciano, Martín notó a una mujer joven sentada cerca. Sus hombros estaban tensos, su rostro reflejaba el mismo estrés y vacío que él había llevado un año atrás. Sus dedos se movían frenéticamente sobre su teléfono, pero sus ojos estaban vacíos. Martín sonrió para sí mismo. Se acercó y se sentó a su lado. Cuando ella finalmente levantó la vista, él le ofreció una sonrisa amable. Disculpa, comenzó suavemente, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿alguna vez has escuchado la historia del bambú? La mujer frunció el ceño, confundida pero intrigada. Y así, el ciclo continuó.
La sabiduría pasaba de un corazón despierto a otro listo para despertar. Porque esa es la naturaleza de la verdadera transformación, no se guarda celosamente para uno mismo, sino que se comparte generosamente con aquellos que están listos para recibirla. Martín había aprendido que el cambio verdadero no viene de grandes gestos dramáticos, sino de pequeñas prácticas diarias realizadas con constancia y dedicación. Como el bambú, había pasado tiempo desarrollando sus raíces internas. Y ahora, finalmente, estaba creciendo hacia el cielo, no solo para su propio beneficio, sino para ofrecer sombra y refugio a otros que aún buscaban su camino. Las 8 lecciones que transformaron la vida de Martín no eran secretos arcanos ni fórmulas mágicas. Eran prácticas simples, accesibles para cualquiera dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo constante. La meditación diaria, el silencio de la mañana que calma la mente, la gratitud consciente, el frasco de bendiciones que cambia la perspectiva, los actos de bondad, las semillas que se convierten en jardines, el enfoque en el presente, el ancla que nos trae de vuelta a la hora, la respiración consciente, el ritmo que armoniza cuerpo y mente, la visualización creativa, la arquitectura de los sueños hechos realidad, la escritura terapéutica, las páginas que sanan el alma, la práctica del silencio, el espacio donde encontramos nuestra verdad. La historia de Martín nos recuerda que la transformación es posible para todos. No requiere circunstancias especiales ni recursos extraordinarios. Solo requiere la disposición de comenzar, la paciencia de perseverar, y la fe de que, como el bambú, aunque no veamos el crecimiento inmediatamente, las raíces se están fortaleciendo bajo la superficie. Y un día, cuando menos lo esperamos, brotaremos hacia el cielo, alcanzando alturas que nunca imaginamos posibles.